Entonces, vamos a comenzar con los fundamentos del cristianismo. Entonces, ¿qué significa la palabra fundamento? La palabra fundamento es el cimiento, la base. Se llama fundamento a la base de un edificio. El fundamento de una doctrina es de una religión es la doctrina. El fundamento de la mente humana es el pensamiento, o sea, es la base por lo que está construido o se va a construir algo. Pero como vamos a hablar del cristianismo, no vamos a hablar de los otros fundamentos, que son millones de fundamentos que hay en el mundo, vamos a hablar del cristianismo. El cristianismo se hizo por medio de dos fundamentos que estaban en ese momento en la historia. Cuando Cristo vino, Él vino bajo la ley y nació de mujer y nació bajo la ley. O sea que Cristo no nació siendo cristiano. Él vino, los cristianos comenzaron fue después cuando el apóstol Pablo le dijeron en Antioquía cristianos, pero Cristo vino bajo la ley. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, se funda el cristianismo, comienza a caminar el cristianismo. El cristianismo se funda bajo dos tipos de doctrinas que comenzaron a fluir en ese momento en la historia. El primer fundamento, bueno, los fundamentos fueron Moisés y Cristo. Moisés, porque Moisés fue el que se le entregó la ley en el monte Sinaí. Y después viene Cristo que trajo la gracia. Vamos a ir a Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos está haciendo dos separaciones. Nos está separando la ley que viene por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesús. Entonces vemos aquí dos fundamentos básicos, dos fundamentos que están en ese momento, la ley y la gracia. El fundamento de Moisés traía como material la ley y el fundamento de Cristo tenía como material la gracia. Vamos a verlo en Gálatas 2:7. 2:7 nos aclara perfectamente del 7 al 9. Dice así la palabra, dice, antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, está hablando el apóstol Pablo, entonces aquí habla de algo, evangelio de la ¿qué? Miren, note bien lo que dicen los versículos, evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí en estos dos versículos? En ese versículo nos está diciendo que hay dos evangelios, uno de la incircuncisión y otro de la circuncisión. No está diciendo 4 evangelios ni 6 evangelios, está hablando 2 evangelios. Seguimos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, ¿quién fue el que actuó en Pedro para el apostolado? ¿Quién nombró a Pedro apóstol? Cristo. Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces aquí tenemos que mirar dos diferencias. ¿Quiénes son los gentiles y quiénes son los de la circuncisión? Entonces nos damos cuenta que los de la circuncisión era el pueblo judío y los gentiles nosotros, el pueblo que no teníamos nada que ver en ese pacto. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la. Entonces aquí vemos dos cosas, que ellos se reunieron, hicieron un acuerdo, dijeron, ok, el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo te nombró a ti, Pablo, apóstol para los gentiles y a nosotros para los judíos. Entonces hacen un acuerdo y se separan los dos. Uno agarra para Jerusalén a predicar y a Judea, a predicarle a los de la circuncisión, y Pablo se va a los gentiles, o sea, a los otros pueblos, al oriente, a todos los lugares donde él fue. Entonces, eso es bien importante, estos versículos, porque acá defendemos nosotros cualquier doctrina falsa. Entonces, vamos a hablar un poquito del evangelio de la circuncisión para que podamos entenderlo. Sobre todo para las personas nuevas es muy importante esto. Dice, el evangelio de la circuncisión le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a ir a Éxodo capítulo 34 versículo 1. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entonces aquí nos damos cuenta que Moisés había quebrado las 2 tablas primero cuando él bajó y vio el becerro de oro, pero ahora el Señor le dice: un momento, voy a volver a reponerte esas leyes que ya había escrito. Vamos ahora a Éxodo 34, 28. Dice: y estuvo allí con Jehová, Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces Moisés bajó ¿con qué? Con las 10 leyes escritas. Ok, estas leyes no se le dieron a los gentiles, estas leyes se le dio solamente al pueblo judío. El Señor en ningún momento dijo: voy a dársela a los egipcios o se las voy a dar a otros pueblos. No, era para el pueblo de Israel. Las leyes no fueron para nosotros, no fueron para nadie, sino para el pueblo de Israel. Entonces, ese fundamento se comenzó a formar y el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y les dijo: yo seré el Dios de ustedes para siempre. Ustedes pasarán el desierto, yo los protegeré, yo los levantaré, yo los bendeciré con sobreabundancia, los multiplicaré grandemente, ustedes serán para mí un pueblo, y el resto de los pueblos de la tierra no serán para mí nada, pero ustedes son un pueblo santo. Y durante esos tiempos el Señor, durante esos 40 años, el Señor le entregó las 613 leyes al pueblo de Israel. Esas 613 leyes están en Deuteronomio, están en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 613 leyes. Esas 613 leyes derivan de los 10 mandamientos. Entonces, en esas 613 leyes hay una ley, hay muchas leyes. Hay una que dice que la mujer no se podrá sentar cuando esté con la menstruación, porque maldito será y inmundo será el sitio donde ella se siente. Que el hombre que tocara un muerto o un cadáver, que será por 7 días será inmundo. Que la mujer usará ropa no podrá usar ropa de hombre. Que bueno, todas las cosas que ustedes se dieron cuenta que están en esos libros. Pero esos libros fueron para los
judíos, para el pueblo judío, no para los gentiles. Entonces, eso lo tenemos que tener claro nosotros, pues, para cuando nosotros leamos la Biblia, darnos cuenta qué es lo para nosotros y qué es lo para los judíos. Porque la mezcla, ahí es donde vino la mezcla. Entonces, después que viene que pasa todo este tiempo, llegó un momento en que el Señor iba a venir. Él iba a cambiar el pacto. Por eso se llama nuevo pacto, nuevo testamento, nuevo evangelio. Entonces, el primer testamento se llamó Antiguo Testamento y estaba regido porque a los hombres los tenían que circuncidar, porque era un pacto de carne, no era un pacto de espíritu. Por eso la mujer no entró en ese cuento, porque a la mujer no la podían circuncidar, solamente al hombre, porque era un pacto de carne, no era un pacto espiritual. Pero el nuevo pacto, el pacto que trae Jesucristo, sí entran las mujeres, sí entramos todos, porque en la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas. Entonces ahí es donde ha venido el problema de las religiones tradicionales y del machismo que ha habido en todas las naciones, que continúan con el viejo pacto, discriminando a la mujer, sabiendo que en Cristo Jesús ni el varón vale mucho, ni la mujer vale mucho, sino que todos valen exactamente igual para el Señor. Y eso es bien importante que lo entendamos. Para ver un segundo pacto tenía que morir el testador, o sea, un nuevo testamento. Tenía que morir la persona que había escrito ese testamento. Entonces Dios vino en el cuerpo de Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Para qué? Para Cristo morir en la carne y podernos dar ese nuevo pacto. Pero ese pacto el Señor no lo enseñó, porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, enseñó ley. Él vino, dice que él dijo, ni una sola tilde podrán pasar de la ley, ni una tilde, hasta que se cumpla. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Han visto no se pasará ni una tilde. Entonces, Él fue el único que pudo venir y cumplir la ley, porque ningún hombre pudo cumplir las 613 leyes. El hombre que más podía de pronto luchar y ayunaba 40 días y trataba de perfeccionarse, de pronto un día se le saltaba una mentira, entonces ya perdía el pacto, porque por una sola regla que el hombre no cumpliera, no cumplía el pacto. El pacto tenía que ser hasta la última tilde. Y Jesús vino y cumplió la última tilde. Y en la cruz del Calvario le dijo a papá, consumado es. Consumado quiere decir, ya, lo hice, lo logré, Señor, lo logré, Padre, lo logré. Aquí ya está listo, ya la ley está terminada. Consumado es. Ok. Pero alguien tenía que venir a explicar ese pacto. Y como Jesús no se lo explicó a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, porque Él vino fue en la ley, entonces Él escogió a un hombre para revelarle ese pacto, para que nos lo enseñara a nosotros. Y ahí es donde entra el apóstol Pablo, donde la mayoría de las iglesias del mundo no conocen esto y sin embargo lo leen. ¿Por qué? Porque se leen 20 versículos de ley y un versículo de la gracia. Es una mezcla. Pero nosotros tenemos que entender la división perfecta que tiene que haber. Por eso cuando tú aprendas esto, si lo aprendes y si el Espíritu Santo te lo revela, tú eres un hombre sabio, porque tú puedes presentarte ante un pastor, ante cualquier hombre del mundo que sepa ley y le puede decir, mira, por medio de la Biblia esto fue así, 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 así. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Donde entra el apóstol Pablo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces él dice, yo vengo a poner el fundamento. ¿Cuál fundamento? El fundamento de la incircuncisión, el fundamento del pacto de la gracia. Ese fundamento es Cristo Jesús. Pero los apóstoles Pedro, Juan, Santiago no lo pudieron poner porque el Señor no los delegó a ellos. No los delegó, a ellos les dio la circuncisión, pero al apóstol Pablo le dio la incircuncisión. Vamos a ir a Efesios 1:7, vamos a seguir comprobando esto, porque esto no puede ser con un solo versículo, sino con pruebas. Está haciendo calor, ¿verdad? Algunos tienen calor, otros no. Ok. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, para los que dicen que están en una cárcel, deben de estar en cárcel porque es la cárcel de Cristo. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, les está diciendo, ustedes se han escuchado de que yo fui la persona que Dios me entregó la gracia para enseñársela a ustedes. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, ¿a quién se le reveló el misterio? Y ahí es donde tenemos que entenderlo. Dice el versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Qué tremendo esto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ¿cuál era el misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de el evangelio. O sea, no hay otra manera para nosotros llegar a ser partícipes de las promesas. Y aquí en esto puedo entrar en una polémica muy grande, porque muchos dicen, no, pero yo soy partícipe de las promesas. Si tú estás en la ley, no, porque la única manera para poder entrar a recibir la promesa es por medio del evangelio. No existe otra manera. Ahí lo dice claramente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Muchachos, yo fui enviado a los gentiles. No busquen, no le busquen, ¿cómo es? Tres patas. Bueno, no sé. Se me olvidan esos dichos de mi país. No busque otra cosa que ya tienes que entender. Primera de Timoteo 2:7. Timothy. Vuelvo otra vez a probarlo. Por eso es que les tengo que dar muchos versículos. ¿Por qué muchos versículos? Porque la Biblia no se prueba con un solo versículo, sino con muchos versículos, muchos. Porque una persona puede sacar un versículo del texto, de un contexto y como dicen por ahí, ¿no? Y forma un pretexto. Entonces, la mayoría de las religiones y de las doctrinas te dicen una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como le estaba hablando yo que día a mi esposa, le dije, acuérdese que siempre decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usamos ese versículo fuera del contexto, pero si lo leemos claramente, todo lo que dice, tenemos que mirar por qué el apóstol dijo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo usamos para cualquier cosa.
Así sea para robar un ladrón, ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los mafiosos que dicen cuando le rezan a San Judas Tadeo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pasar unos. O sea, es una manera de expresarse que no tenemos que usar. Tenemos que entender la Biblia y leerla conforme está y no buscar textos pequeños, que eso es uno de los problemas. Yo sé que a mí me critican por esto. Me critican mucho y gloria a Dios, me siento feliz. Pero yo digo, Señor, gracias por este glorioso evangelio. Entonces vamos a primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto, ojo, para esto. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, ¿cuál fue el maestro que Dios puso para nosotros? Los gentiles. No voy a hablar a los judíos. Si hay algún judío, después hablamos de eso, porque ya nos tocaría hablar de otra cosa. Pero los que son gentiles, ¿quién es el maestro que el Señor nos puso? El apóstol Pablo. Vamos a ver otros versículos para que nos testifican de esto. Vamos, estamos en clase, ¿no? No predica. Gálatas 1:15. Claro que hay veces que las clases son mejores que las prédicas, porque en las clases aprende uno más. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, o sea que el apóstol Pablo no fue escogido al azar, ni por casualidad, ni porque era muy malo o era muy bueno, ni porque había estudiado a los pies de Gamaliel, ni porque era número uno, no. Ya el Señor lo había escogido desde el vientre de la mamá. Y aquí puedo entrar a predicar, porque tú fuiste escogido desde el vientre de tu mamá. Tú fuiste escogido. No importa que estés cometiendo errores y estés cometiendo fechorías, como dicen en mi país, y no has agarrado, ¿cómo dicen los hermanos de México? No les ha agarrado el 20. No les ha caído el 20, ok, no les ha caído el 20. Entonces todavía andan por allá, pero el Señor ya te llamó desde el vientre, ya tú eres una persona, Él te predestinó, ya te llamó, ya tú no te puedes escapar, puede que juegues por allá, puedes que hagas de todo, pero no te puedes escapar. Pero bueno, eso es la prédica, en eso no vamos a entrar. Dice, versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué habla que no consultó enseguida con carne y sangre? Versículo 17 nos dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó? Se fue a Damasco. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y buscó a Pedro, a Juan, le dijo, venga Pedrito, a ver, cuénteme a ver, ¿qué fue la vida con Jesús? Porque yo no estuve allá en esa época, yo los persigo a ustedes, a ver, enséñeme el evangelio, enséñemelo para yo lo predicar. No, directamente Jesús se lo reveló a él y dice, conozco a un hombre, y ustedes pueden leer eso, conozco a un hombre, no sé si en carne o en espíritu, que fue llevado al tercer cielo y se le enseñó cosas inefables que es imposible que el hombre pueda decir, y está hablando de todo lo que el Señor hizo con él. Entonces, la única persona en la Biblia que puede decir eso y que lo dice en la Biblia, que fue Jesucristo quien le reveló el evangelio, es el apóstol Pablo. Nadie más lo puede decir. Ningún otro libro, ninguna parte lo dice. Solamente el único que lo pudo decir fue el apóstol Pablo. Algunos dicen, no, pero Apocalipsis, pero si usted comienza a leer Apocalipsis se va a dar cuenta que ahí no dice que fue Jesucristo. Pero eso es la tarea. Ok, segunda de Corintios 12:1, para que
Miremos ese versículo donde él fue llevado al tercer cielo, para que no se nos quede inconcluso. Dice, 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, al apóstol Pablo dice, no me conviene hacerme el sabio, sentirme orgulloso, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que este hombre en su humildad, después de que estuvo con Jesús en el tercer cielo, que le enseñan todo el evangelio, que le muestran la palabra, dice, no me conviene gloriarme. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, él lo conocía, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, y de eso es otra enseñanza. El tercer cielo, el paraíso, el Edén, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él estaba hablando del mismo, y si seguimos leyendo ahí, él corrobora ese pensamiento después. Ok, entonces con estos versículos que hemos dado nos damos cuenta que el Señor puso al apóstol Pablo para los gentiles. Pero ¿qué pasó? Entonces aquí vienen los dos fundamentos. Viene el pacto, muere Jesús y los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan y todos ellos, vienen y ellos no recibieron instrucciones de Jesús. ¿Por qué? Ojalá lo quisiéramos saber. Algún día yo creo que eso va a ser una de las preguntas que le voy a hacer al Señor cuando llegue allá. Señor, ¿por qué ellos no les revelaste? Entonces ellos comenzaron a enseñar la ley. Pero el Señor viene y le muestra a Pablo la gracia. Entonces se comienzan a formar dos fundamentos mezclados: ley y gracia, ley y gracia. Y el apóstol Pablo comenzó a enseñar la gracia por todos los lugares, a los Gálatas, a los Corintios, y por el otro lado los otros estaban enseñando en Jerusalén la ley. Pero al mezclarse en las dos, vino a dar lo que es la religión que nosotros hemos conocido normalmente, que fue la iglesia católica, apostólica y romana. De ahí se formó de la ley y la gracia. Entonces ahí fue donde se comenzaron a hacer cosas de la ley. Los sacerdotes católicos, ustedes saben muy bien que todo es de la ley. Usan el incienso, usan cosas de la ley, todo lo que se hace en una iglesia, en una misa, es exactamente lo que se hacía en la ley, sino que es una, yo diría, una mala copia. Exacto, un ritual, una mala copia de lo que era. Y a raíz de eso vienen, y cuando viene Martín Lutero y saca las 99 tesis o 97 tesis, no recuerdo bien, cuando saca las tesis, solamente hizo esas, pero no pudo sacar más porque él no entendió. Después viene Calvino y trata de arreglar un poquito la situación y lo matan, no lo dejan hacer nada. Después vienen más hombres, tratan por todo el mundo de traer la gracia, no pudieron. Y espero que a nosotros sí nos dejen. Eso es lo que yo le pido al Señor. Le digo, Señor, espero que sí nos dejen, que no van a comenzar ahora a decir que nos van a quemar. No, gloria a Dios por el Señor, que yo sé que este es un tiempo de libertad en Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron los problemas que vinieron acerca de eso, porque eso trajo muchos problemas, bastantes y graves problemas. Vamos a verlos en la Biblia. Vamos a ir Gálatas 1:11. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, ya lo sabemos. Pero el apóstol Pablo no se quedó callado.
Él fue y le comunicó a los apóstoles. Les dijo, un momento, vamos acá los dos, a ver, vamos aquí a hacer una reunión. Venga para acá, Pedrito, venga acá, Juanito, venga para acá, porque eran amigos, venga para acá, les voy a explicar algo bonito. Gálatas 1:18. Comienza. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, no más. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo en ese momento no era apóstol. Jacobo era el hermano del Señor, él no era de los 12 apóstoles, él vino a ser creyente después de que Cristo murió. Vamos ahora a Gálatas 2:1. Vuelve y sigue explicando qué pasó. Después, o sea, después de esos 3 años, dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, en privado reúne a los apóstoles y les dice, ok, venga para acá, les voy a explicar qué fue lo que el Señor Jesucristo me reveló a mí y lo que yo les estoy enseñando a los gentiles. Vamos ahora a Gálatas 2:9, de cuando está hablando con ellos, ¿no? Entonces, ahí viene el consejo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, los apóstoles reconocieron lo que el Señor le ha dado, Jacobo, Pedro y Juan, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces hay un acuerdo. Pablo viene y les explica, les dice, bueno, ok, hermanos, mire, voy a decirles algo, el Señor me reveló el evangelio de la gracia, que es poder de Dios, y vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces ellos, como eran las columnas, le dijeron, ok, Pablo, estamos de acuerdo contigo, tú tienes toda la razón, no podemos ir a contra de Dios, vete tú a los gentiles y nosotros nos vamos a los judíos. Listo, el acuerdo estaba pactado, pero hubo una traición. Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, mira hasta dónde les llegó. Decían, bueno, si ustedes no vienen a ser como los judíos, le decían a los gentiles, se van para la quinta paila. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, cuando dice discusión no pequeña, se pueden imaginar la trifulca o la guerra o la batalla que se formó. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. O sea, los recibieron a los dos, a Pablo y a Bernabé, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley.
de Moisés. O sea, seguían en la oposición. Seguimos con la ley. A mí no me van a quitar la ley, me la siguen aquí la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo, es mentira, es falso, seguimos con la ley. Eso me hace acordar ahora, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a Hechos 15:6. Estamos Biblia, no más. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. O sea, hubo el meeting. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Ojo aquí, este versículo es poderoso. Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era el yugo? La ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces se tomaron algunas resoluciones, se firmaron unos documentos, hicieron las paces, se tomaron un café bien rico, estaban felices, contentos. Ay, Pedro, me imagino a Pedro abrazándose con Juan, con Pablo, con Bernabé. Bueno, ya sabe lo que son esos meetings tan bonitos. Y se tomaron resoluciones. Ok, ahora vamos a escribir todo esto. Entonces vamos a Hechos 15:28. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire a quién nombran ahí. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas que son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Miren las leyes que le mandaron, no fueron 613 leyes. Miren las 4 cosas que les dieron a los gentiles: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De cuáles cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso fue todo. Esa fue la resolución. No hubo más. Así pues, que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reunido a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo, no vamos a molestar más a los gentiles. Tranquilos, gentiles, ustedes, el Señor ya les dio el evangelio por medio del apóstol Pablo. No les vamos a exigir a ustedes que se circunciden, que guarden la ley, que guarden nada. Solamente estas 4 cositas, y el resto adoren, alaben y glorifiquen al Dios Todopoderoso. Punto. No más, se acabó ahí. Comenzó todo a caminar perfectamente, muy lindo, hermoso. Así como cuando los políticos se reúnen y hacen fiestas con nosotros, pero de pronto sacan una ley de esas que nos desubican. Y dicen de pronto, gracias hermano, le dicen de pronto a uno, le dicen ley para que todos los inmigrantes saquen licencia de conducción. Y todos felices, ahora sí vamos a tener licencia de conducción. Y cuando la van a sacar, tiene que traer esto y esto. Y quedas otra vez a volver. Y unos cuantos nomás lo pueden hacer. Así pasó. Entonces vamos a ir a Gálatas 2:11. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando del apóstol Pedro, le resistí cara a cara. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, le resistí cara a cara porque era ojo con eso, le resistí cara a cara. ¿Sabe lo que es una persona resistirle cara a cara?
Es fuerte, ¿no? Cuando de una vez se le enfrenta y le dice, ok, lo que usted está haciendo es de condenar, venga para acá. Yo sé que no se pusieron los guantes, pero es como, ¿no? Está ahí, yo me imagino el apóstol Pablo con toda su coraje. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro, ¿qué era lo que hacía? Se iba con los gentiles, y cuando venían los de la circuncisión, se escondía. Decía, no, yo esos. Así como el político ese, ¿no? Que le estaba dando puesto a los hispanos, y cuando le dijeron que los hispanos, que los ilegales, no, si yo ni siquiera los conozco. ¿Se acuerdan? Ese que le van a juzgar por ahí, que juzgaron. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, ¿qué es la palabra simulación? Una persona que, hipócrita, ¿no? Simular. Bueno, ahí dice después, participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, ojo, Bernabé, el amigo de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y eso es lo que a mí me da dolor, que muchos vayan a ser arrastrados por la hipocresía de los que, ay Dios, quisiera hablar tantas cosas, pero mejor me callo. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, que no andaban ¿cómo? Conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quién no caminaba conforme a la verdad del Evangelio? El apóstol Pedro y todos los judíos. Dije a Pedro delante de todos, lo enfrentó cara a cara, delante de todo el mundo. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí entienden? Comenzó a vivir como los gentiles. ¿Cómo vivían los gentiles? Los gentiles vivían en sus fiestas, en sus cosas normales, adoraban a Dios, pero no guardaban la ley, ni estaban circuncidándose, ni estaban haciendo cosas de nada. Entonces Pedro le gustaba esa vida, le gustó y dijo, wow, esto es la gracia, este es el regalo de Dios. Yo voy a estar con los judíos, voy a estar con ellos, con los gentiles, voy a estar con ellos. Y allá se divertía, se gozaba. Pero cuando llegaban los judíos de Jerusalén, no, yo a esos no los conozco, no, yo sigo aquí, voy a ayunar y voy a raparme, voy a hacer todo lo que ustedes digan, porque yo a esos son unos salvajes. Pero sin embargo los obligaba a judaizar. Versículo 16. Sabiendo que el hombre, versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento, miren, y no pecadores entre los gentiles. Ojo, ¿sí ves lo que dice Pedro? No pecadores entre los gentiles. O sea, esos gentiles todos son unos. ¿Quién aquí hay justo? Ninguno. Según esto, no hay ninguno. Todos los gentiles nos vamos para la quinta paila, según el apóstol Pedro. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ojo ahí. Ojo con esa palabra que es muy linda. No por la fe en Jesucristo. No es porque tú creas en Jesucristo que eres salvo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros.
En tu nombre echamos fuera demonios y yo os diré, no os conocí, hacedores de maldad. Dice, no por la fe, ¿cómo es que dice? Perdón. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de. Esa palabra de es que la fe no es tuya, es de Cristo. Es la fe de Él. La fe de Él fue la que hizo que Él viniera y nos salvara a nosotros. La fe de Él, fue Él el que lo hizo, no fuiste tú. Muchas veces te crees muy santo, te crees muy perfecto, te crees, no, es que yo soy oro, yo ayuno, yo hago esto y cual el otro. Olvídese de eso. Es Él haciendo en nosotros. Es Él haciendo en ti. Es Él dándote la vida a ti. Pero el hombre religioso se quiere vanagloriar con su fe. Entonces cuando mira a la otra persona le dice, es que yo soy más santo que ese. Yo soy más santo porque yo sí hago, yo sí obro, y ese pobre no obra ni hace nada. Entonces criticamos a las demás personas. Bueno, no nosotros, los religiosos critican a las demás personas. Nosotros ya no, porque nosotros tenemos que mirarnos en qué, en espíritu perfecto, lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Ok, entonces sigamos. Para ser justificados por la fe de, vuelve y sigue, vuelve y lo repite. ¿Por la fe de quién? De Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Tenemos que entender que al haber esta pelea fue a hacer sus viajes misioneros. Se separó de los apóstoles y se fue a predicar el evangelio y comenzó a escribir las epístolas de Romanos, a escribir Corintios, a escribir Gálatas, a escribir todas estas cartas donde estaba la doctrina de la gracia. Pero ¿qué sucedió? Los apóstoles siguieron evangelizando de acuerdo a la circuncisión. Entonces, cuando llegó el apóstol Pedro a Roma, y ahí es donde viene la pelea tan grande que hay hoy en día, porque ahí es donde realmente nos quieren cerrarnos los labios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro llegó a Roma detrás del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba encarcelado, ustedes lo saben perfectamente, estaba sentenciado a la muerte. Nerón lo iba a matar, ya no había nada más que hacer, ya le dieron una casa para que predicara, él comenzó a predicar ahí, pero el apóstol Pedro llegó con los otros apóstoles o con los otros y comenzaron a predicar la circuncisión, o sea, la ley. Entonces había un grupo de hombres que predicaban, que estaban con Pablo recibiendo la gracia, y otro grupo de hombres y mujeres que estaban recibiendo la circuncisión. Era una mezcla, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces en ese momento Dios permitió esto porque, ¿por qué? Porque Él es Dios. Cae Nerón, se forma la famosa batalla de Roma, cuando Nerón va y quema Roma y le echa la culpa a los cristianos. Matan al apóstol Pablo, matan al apóstol Pedro, matan a los apóstoles, cae una cantidad de gente, ya pueden pasar la alabanza. Hay una cantidad de peleas allá, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Sucede algo muy grave, que como no se había formado la iglesia, entonces se unieron todos para poder salvarse de la guerra que había con Dios. Permitió eso, y yo sí, cada vez que leo la palabra digo, Señor, gracias porque tú lo hiciste. ¿Por qué? No sé por qué. Dios tiene la razón, Él es Dios sobre todas las cosas y Él es soberano. Entonces en ese momento ellos comenzaron a mezclarse y mezclaron los evangelios. Al tratar de salvarse del gobierno romano, se mezclaron.
Entonces unos enseñaban ley, otros enseñaban gracia, unos enseñaban ley, otros enseñaban gracia. Entonces se mezcló todo. Al mezclarse todo esto, se viene, y como no había, era una situación muy difícil para ellos porque vivían en cuevas, los estaban atacando, los trataban de matar, pues ellos comenzaron a congregarse en las cuevas, comenzaron a formarse en iglesias, comenzaron a vivir una vida escondida durante 300 años. Durante esos 300 años ellos se educaron porque no tomaban alcohol, no eran viciosos, eran gente que se dedicaban al estudio. Entonces comenzaron a prepararse, se prepararon tanto y comenzaron a ahorrar dinero. Como ellos no gastaban el dinero en nada, entonces lo ahorraban. Comenzaron a infiltrarse en todas las esferas sociales de Roma, hasta que llegan a la mamá de este hombre llamado Constantino. Entonces ya Constantino, siendo general, ya comienza a trabajar, la mamá comienza a trabajar en él y le dice: mira, crea en Cristo, no sé qué, y él tiene un sueño y una cruz y no sé qué, y él ve el poder que los cristianos en ese momento tenían. Entonces de la noche a la mañana dice: ok, esto es largo de contarlo, pero lo estoy resumiendo porque es muy larga la historia. Pero ¿qué hace Constantino? Dice: ok, yo necesito formar una sola iglesia, pero resulta que ahí habían, todos los idólatras creían en la diosa no sé qué, en la diosa no sé cuántas, y todos eran su gente de su ejército, generales, los senadores, toda la gente, y todos eran idólatras. Pero él necesitaba fundar una iglesia. Entonces habían obispos que eran muy inteligentes, gente que sabía mucho. Entonces de la noche a la mañana hizo el famoso congreso, me parece que fue en Nicea o Jerusalén, no recuerdo bien. Se forma el congreso y entonces entre todos dicen: ok, a partir de este día todos somos cristianos, todos. Entonces allá un señor que era bien idólatra, loco, le dicen: bueno, entonces usted ahorita, a partir de ahora, usted va a ser el papa, usted va a ser obispo, usted va a hacer esto, y a otros también. Entonces hubo una mezcla de todo y se formó la famosa iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, que es la iglesia que nos trajo a nosotros toda